¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Germi Papi, muchachos. Y en el día de hoy estamos en directo, en vivo y en directo en Twitch. Así que pásate porque las reacciones, los resúmenes, análisis de todo el fútbol, de todo el mundo del fútbol, lo tenemos aquí. Y si eres amante del fútbol, estamos aquí en directo todas las noches. Así que pásate por Twitch, que ahí te esperamos todos. Ahora sí, vamos con el video. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver otro video por nuestros queridísimos amigos de Más que Fútbol. ¿De qué? El mejor delantero de cada país, elegido por la inteligencia artificial, muchachos. Una vez más le preguntamos a estas 5 IAs, que claramente sí saben de fútbol, ¿cuál es? ¿Cómo? A ver, yo no sé de fútbol, me tiró acá, me parece, Más que Fútbol, porque le estoy robando el contenido. No, Más que Fútbol. Chicos, vayan a ver su video. Lo voy a dejar en la descripción. Era el mejor delantero centro, el mejor 9 de estas 18 selecciones. El mejor 9 de estas selecciones. Bueno, vamos a ver. Vamos con la decisión de la IA. Empezamos Polonia. por Polonia, Ok. y acá Grok y ChatGPT coincidieron. Robert Lewandowski. Ok, Robert Lewandowski dice acá la inteligencia artificial que es el mejor de toda la historia de Polonia. ¿Hay otro? Máximo goleador histórico con 84 goles. Es considerado el mejor futbolista polaco de todos los tiempos. Ok. No ganó títulos con la selección, pero fue decisivo en las clasificaciones a mundiales y Eurocopas. Sí. Lechat y DeepSeek, en cambio, votaron por Włodzimierz Lubański, líder de la generación dorada que ganó el oro olímpico en 1972. Bueno, un título. Una lesión lo dejó fuera del Mundial 74, pero aún así sus 48 goles en 75 partidos lo convierten en un 9 legendario. Gran La delantero. decisión final fue de la IA de Google, que eligió a Lewandowski, así que el trono del mejor delantero polaco es El mejor delantero, Lewandowski, bueno, ganó esta generación, ganó la generación actual. De momento, Lewandowski se queda con el puesto de mejor delantero polaco. Seguimos con España y el escogido de A ver, Lechat España. fue David Villa. A pesar de la fuerte David Villa. competencia con Fernando Torres, Villa destaca por su increíble consistencia y su papel protagónico en los éxitos más importantes de la selección española. A ver, muchachos, es un muy buen, formidable nombrar a David Villa como delantero español. Vamos a ver qué opinan las demás IA. Fue el máximo goleador de la Eurocopa 2008 y del Mundial 2010, torneos que España ganó de Sí. forma consecutiva. Sus goles fueron determinantes, como el que marcó contra Suecia en la Uf. Eurocopa y sus 5 goles en el Mundial de Sudáfrica, Golazo. que lo convirtieron en el motor ofensivo del equipo. Además, Villa es el máximo goleador histórico de La Roja, y su capacidad para aparecer en los momentos cruciales lo sitúa por encima de cualquier otro delantero español. Por eso, y sin ningún tipo de debate, todas las IAs compartieron la misma opinión y votaron por David Villa. Bien. David Villa en el mejor delantero de la historia de España. Bien, bien, muy de acuerdo. El Guaje se lleva el título de mejor delantero de la historia de España. Nos vamos a Uruguay, y acá Uruguay. La gente acá está poniendo y spameando Darwin Núñez. Grok no dudó ni un segundo. Luis Suárez, el máximo goleador histórico de la Celeste con 68 goles. Campeón de la Copa América 2011 donde se llevó el MVP. Y pieza clave en el cuarto puesto del Mundial 2010. Y claro, imposible olvidar aquella mano contra Ghana. Todavía en África lo recuerdan como si ¿Se fuera acuerdan? ayer. En clubes fue igual de bestia. Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético. Donde jugó, coleccionó goles y títulos. Y el Inter de Miami. Ya no, bueno. Ganó ligas, una Champions y hasta 2 botas de oro, peleando mano a mano con Messi y Cristiano. Forlán y Escarone son leyendas, pero Suárez los pasa por impacto global, sin dudas. récords y títulos. Por eso hubo consenso total. Sí, amigos. Sin duda, Luis Suárez es el mejor delantero de la historia de Uruguay. ¿Coinciden los uruguayos conmigo en esto? ¿O con la inteligencia artificial? ¿Los uruguayos coinciden con esta decisión? Yo creo que sí. Luis Suárez claramente es el mejor delantero de Uruguay de la historia. 9 de Uruguay es Luis Suárez. Seguimos con Francia, y acá la pelea se puso buena. Upa. Grok eligió a Thierry Henry, que se consolidó como delantero centro tanto en la selección como en el Arsenal. Con la camiseta azul marcó 51 goles en 123 partidos, siendo en su momento el máximo goleador histórico del país. Estuvo en el título del Mundial 98, brilló en la Eurocopa 2000 y también se llevó la Confederaciones 2003. Elegante, rápido y letal. Henry fue la definición del delantero moderno en su época.
Pero ChatGPT no pensaba igual y se fue con Karim Benzema. Oh. Para esta IA Uy, Karim. es el 9 de referencia del siglo XXI, Balón de Oro. 5 Champions siendo figura del Real Madrid y hasta campeón de la Nations League con Francia en su regreso. Para ellos, Benzema es el mejor intérprete del 9 moderno, por encima incluso de Fontaine y Papin, gracias a su vigencia y su liderazgo en la élite. Gemini, en cambio, votó por Jean-Pierre Papin. Muy dividido, ¿eh? Está muy dividido esto. Tiene argumentos, aunque reconoce lo de Fontaine y Henry, Papin representa el prototipo del 9 clásico, goleador de área, que además fue Balón de Oro en 1991 en plena era de competencia brutal. Y cuando parecía que la cosa estaba entre Henry, Benzema y Papin, la IA china tiró el nombre más mítico, Just Fontaine. Porque sí, Benzema tiene Champions y Henry es histórico, pero Fontaine hizo lo que nadie más. 13 goles en un solo mundial, 1958, un récord eterno que llevó a Francia al tercer lugar. Una locura. La última palabra la tenía Lechat, y su voto fue para Thierry Henry. Bueno, Henry, se lo lleva Henry. Así que con debate incluido, el mejor 9 de Francia se lo queda el TT. Bueno, no hubo ningún voto para Mbappé, ¿no? Recordemos igual que Mbappé viene de hacer 2 mundiales seguidos, ¿no? Siendo goleador, siendo figura de Francia, ganando uno de ellos y en el otro llegando a la final anotando un hat-trick en la final. Un hat-trick en la final anotó Kylian Mbappé. Bueno, yo creo que no lo han nombrado, pero pasa este mundial y te hace lo mismo y sin debate es el mejor. Sin debate es el mejor. Vamos a Sudamérica y seguimos con Chile. A ver, Chile. Para ChatGPT, la decisión era clarísima. A ver. Marcelo Salas. Salas. El matador es un ícono del fútbol chileno. En los 90 y principios de los 2000 fue la gran figura, tanto con la Roja como en sus clubes. Con la selección fue por mucho tiempo el máximo goleador histórico, Capitán liderando Salas a Chile al Mundial de Francia 98, donde marcó 4 goles. Y sí, su tanto contra Italia quedó en el recuerdo eterno. Su remate de cabeza y esa capacidad para aparecer en los momentos grandes lo ponen por encima de cualquier otro delantero chileno, incluso de Iván Zamorano, con quien formó la mítica dupla Sasa. Pero Grock no pensaba igual y eligió a Iván Zamorano. Iván Zamorano, gran nombre, ¿no? Bam Bam es otro de los grandes ídolos chilenos. 34 goles en 69 partidos, incluyendo 5 en la Copa América 91. Aunque nunca ganó títulos con la Roja, siempre estuvo en las clasificaciones y partidos clave. Y en clubes fue brutal. Goleador en Real Madrid e Inter de Milán, con más de 300 goles en su carrera. Potencia, cabezazo y garra, un 9 clásico de manual. Al final, el resto de las IAs apoyó la decisión de ChatGPT y votaron por Marcelo Salas. Marcelo Salas se lleva el puesto a mejor delantero de la selección chilena en la historia. Así que, con todo el respeto a Zamorano, el puesto de mejor 9 de Chile se lo queda el matador. Como 9. Vamos con Hungría, donde la cosa se puso seria. Grock y Gemini votaron por Ferenc Puskás y cómo no hacerlo. Es una leyenda mundial y el mejor jugador húngaro de todos los tiempos. Y por él mismo está nombrado el premio Puskás al mejor gol del año, ¿no? Marcó 84 goles en 85 partidos con la selección, llevó a los Mighty Magyars al Casi un gol por partido, ¿eh? Casi un gol por partido por parte de Puskás. Locura. Campeonato del Mundial 54 y a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 52. En clubes, con el Real Madrid, ganó 3 Copas de Europa, 5 ligas y dejó unos números absurdos. 242 goles en 262 partidos. Potencia, definición, liderazgo. Puskás lo tenía todo, aunque no fuera un 9 clásico. Pero ChatGPT y DeepSeek no estaban de acuerdo y se la jugaron por Sándor Kocsis. El verdadero 9 puro, el hombre gol de esa Hungría legendaria. Máximo artillero de la selección en su momento, con 75 goles en 68 partidos, y también subcampeón en el 54. En ese mundial fue una locura. 11 goles y bota de oro. Su juego aéreo era tan imponente que lo apodaron Cabeza de Oro. Al final, el desempate quedó en manos de Lechat, que no dudó y votó por Puskás. Así que el título de mejor delantero de Hungría se lo lleva como... Bastante peleado esto, ¿no? O sea, yo creo que también anotar más goles en menos partidos también es un mérito terrible. Terrible, pero bueno, Puskás, difícil dejarlo afuera, ¿no? Difícil dejarlo afuera.
como 9, como 9, un poco más de debate. No podía ser de otra forma, el Bueno. gran Ferenc Puskás. Nos movemos a Alemania y acá no hubo ni debate. Todas las IAs votaron Bueno, a ver, Alemania, el mejor delantero según la inteligencia artificial para la selección alemana. ¿Quién eligió la IA? por Gerd Müller. ¿Dónde está Götze? No, mentira, mentira. Bien, bien. Müller, no Müller. Para los nenes de aquí, por favor. Para los pequeños, para los peques. Para los que ven fútbol en TikTok. O para los que ven fútbol desde ayer. No, no, no. Müller, no Müller. El bombardero es una leyenda indiscutible. El tipo que vivía para meterla adentro. Durante años fue el máximo goleador de la Copa No del sabía. Mundo. Y también el máximo artillero histórico de la selección alemana. Hasta que llegaron Klose y compañía a romper sus récords. Ganó el Mundial del 74, donde marcó el gol de la final contra los Países Bajos. Y la Eurocopa del 72, anotando también en la final. Pero su olfato, su posición en el área y esa capacidad de definir de cualquier forma lo convirtieron en un monstruo único. Así que, sin dudas, el puesto de mejor delantero de Alemania se lo queda Gerd Müller. ¿Quién más pudo haber nombrado? Bueno, justamente Müller. Müller, pero juega como segundo delantero. No es un 9 puro como lo fue Müller. Así que yo creo que es indiscutible la decisión por las inteligencias artificiales para elegir a Müller. México, muchachos. Vamos ahora con México. Ay, 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 los mexicanos. El mejor delantero de México según la inteligencia artificial. ¿Quién habrá elegido? Vamos con México, y para ChatGPT no había dudas. Hugo Sánchez. Para muchos, el mejor futbolista mexicano. Para muchos mexicanos, Hugo Sánchez es el referente pleno del fútbol mexicano. Siempre que hablen de México y fútbol, los mexicanos arrancan con Hugo Sánchez. De la historia y un 9 letal. Con la selección anotó 29 goles en 58 partidos, jugando los mundiales del 78, Como 86 e incluso el 94. Y en clubes su leyenda es gigante. Con el Real Madrid ganó 5 ligas seguidas, una Copa de la UEFA y marcó 208 goles en 283 partidos, Muy buena llevándose cifra. nada menos que 5 pichichis. Sus chilenas, su definición y esa mentalidad de crack lo hacen único. Pero la IA francesa se puso en modo rebelde y A ver. votó por Jared Borgetti. Y ojo que tiene sus méritos. Con 46 goles en 89 partidos fue el máximo goleador de México durante años. Clave en la clasificación a mundiales y en la Confederaciones 1999. Además Ok. de brillar en Santos Laguna En un fútbol un poco más distinto. Jugaba en el Santos Laguna, ¿no es cierto? y tener su paso por el Bolton. Un 9 clásico, fuerte y goleador, por encima de otros como Luis Hernández o Cuauhtémoc Blanco en esa posición. Al final, el resto de las IAs se alinearon con ChatGPT y le dieron el voto a Hugo Sánchez. Yo creo que acá la inteligencia artificial francesa un poco troleó, ¿no, muchachos? Bajito, bajito, Copa Perú. Hay que educarlo, la inteligencia artificial francesa. Así que el título de mejor delantero mexicano se lo queda el Pentapichichi. Saltamos a Croacia y acá no hubo discusión. Lechat eligió directamente a Davor Šuker, el máximo goleador histórico de su país con 45 goles en 69 partidos y dueño de la bota de oro del Mundial 98, gracias a sus 6 tantos que llevaron a Croacia a un histórico tercer lugar. En clubes fue un 9 letal en el Sevilla, Real Madrid y Arsenal, dejando su huella en cada paso. Mandžukić fue grande, pero Šuker es símbolo absoluto del fútbol croata. Y como ninguna IA debatió, todas lo votaron a él. Davor Šuker se queda con el Šuker entonces se queda con el puesto de mejor delantero para el pueblo, el país de Croacia, muchachos. Ya nos falta la mitad nada más, Cuidado, me está gustando de momento bien. puesto de mejor delantero de Croacia. Y en Holanda tampoco hubo sorpresas. Todas las IAs votaron por el mismo nombre, Marco van Basten. Bien, la IA francesa se repuso. La IA francesa se repuso. Van Basten como mejor delantero, como mejor 9 está eligiendo la IA, ¿no es cierto? Porque bueno, si hablamos de delantero, podríamos hablar de otros nombres, como teníamos un poco más actuales, no actuales, pero tirando nombres como Robben. Bueno, Van Persie también fue un nombre de 9, pero Van Persie, más que para la selección, incluso con su gol recordado de palomita, si se acuerdan, en el Mundial, como tal, para Holanda y Países Bajos, Van Persie era un 9, pero más destacado en los equipos, era Van Persie, que en su país. Van Basten, sin duda alguna, para Holanda,
referente de 9 total. Su carrera fue corta, sí, pero de esas que quedan grabadas para siempre. Con la selección ganó la Euro 88, Golazo. donde anotó uno de los goles más icónicos en la historia del torneo. Esa volea imposible en la final contra la Unión Soviética. No, además que sin ángulo, muchachos. O sea, la volea sin ángulo. Atentos. Historia del torneo. Miren de dónde la Esa agarra. volea imposible en la Desde ahí, uno dice centro, 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 Van Basten. No, 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 no. No, no, amiguito. No, no, no. Esto va al arco. final contra la Unión Soviética. ¿Cómo bajó esa pelota? ¿Cómo bajó la pelota? Locura. A nivel individual fue un monstruo. 3 balones de oro que demuestran su dominio absoluto como delantero. Y en clubes, con el AC Milan, ganó Copas de Europa y formó parte de uno de los equipos más temidos de la historia. De los mejores Milan de la historia. Y es por eso que agrandó la historia del Milan. Con Van Basten, en la época de Van Basten, en el AC Milan de Italia, agrandó muchísimo más la historia y es por eso que hoy, en mi opinión, está destacado totalmente el AC Milan como uno de los mejores clubes de la historia. Evidentemente el mejor, el Real Madrid. Y yo, mira, fíjate que ponía de segundo al AC Milan. Por ahí se discuten el Manchester United o el Barcelona, ¿no? Pero ahí están. Van Basten era un 9 con todo. Técnica perfecta, definición letal e inteligencia táctica de otro planeta. Claro, Holanda tuvo cracks como Van Nistelrooy o Kluivert, pero la capacidad de Van Basten para mezclar fuerza, clase e instinto asesino lo deja en otra liga. Por eso nadie lo discute. El mejor delantero de la historia de Países Bajos es Marco Van Basten. Vale. Volvemos a Sudamérica y toca Opa, como me gusta Colombia, ¿eh? Colombia, donde apareció la primera sorpresa. El voto de Dipsic fue para Faustino Asprilla. Y sí, puede sonar polémico porque no es el máximo goleador, pero Tino era otra cosa. Talento, carisma y pura magia. Fue clave en las eliminatorias rumbo a USA 94 y parte de esa selección que ilusionó al país llegando a octavos en el Mundial. No tenía los números más altos, pero lo que generaba en la cancha lo hacía inolvidable. Pero Grog no estuvo de acuerdo y levantó la mano por Radamel Falcao. Sí, claro. Radamel. Que en un gran tiempo la gente se olvida. La gente se olvida. Pero hubo un tiempo en que Radamel Falcao fue el mejor 9 del momento. Por unas grandes temporadas. Radamel Falcao era el mejor del mundo en su posición. Del mundo. La gente se olvida. El Tigre fue el delantero más letal de su generación. Qué grande. No pudo jugar un mundial en su mejor momento por una lesión que todavía duele recordar. Pero su legado está escrito con letras de oro. Con Porto y Atlético ganó 2 Europa League seguidas, siendo el máximo goleador en ambas, algo que ningún otro colombiano ha logrado. Y con la selección es el máximo artillero histórico, símbolo absoluto del gol cafetero. Al final, ChatGPT, LeChat y Gemini coincidieron con Grog. No, por supuesto. Radamel. Así que no hubo dudas. El mejor 9 de la historia de Colombia es Radamel Falcao. Bien. Vamos a Italia, y acá la cosa se dividió en serio. A ver. Grog abrió el debate con Silvio Piola, el gran goleador de la Italia de los años 30 y 40. Con la Azzurra hizo 30 goles en 34 partidos y fue campeón del Mundial 38. En la Serie A dejó un récord que todavía nadie rompe. 274 goles. Un depredador del área que parecía hecho a medida para ser el 9 italiano por excelencia. Pero ChatGPT no estaba de acuerdo y tiró otro nombre. Gigi Riva, el verdadero máximo goleador de Italia, con 35 goles en 42 partidos. Fue campeón de la Pero ahí nomás, ¿eh? Un gol más. Euro 68, subcampeón del mundo en el 70 y, como si fuera poco, llevó al humilde Cagliari a ganar un scudetto histórico. Un 9 puro de manual. La cosa no terminaba ahí, porque Gemini votó por Giuseppe Meazza. Y claro, ¿cómo dejarlo fuera? El líder de la Italia que ganó los mundiales de 1934 y 1938. Un delantero total, tan grande que el estadio de Milán lleva su nombre. Claro. Eso lo dice todo. Y todavía había más. Dipsic sorprendió ¿Qué? votando por Paolo Rossi, un nombre que es sinónimo de hazaña. Llegó al Mundial 82 sin ritmo, cuestionado y hasta abucheado por el escándalo del totonero. Su respuesta fue brutal, 6 goles en los partidos decisivos, incluido un hat-trick inolvidable contra Brasil. Ese año se llevó la Bota de Oro, el Balón de Oro y, sobre todo, el Mundial. 4 nombres distintos, todos con argumentos sólidos. La última palabra la tenía la IA francesa, que votó por Gigi Riva. Así que... Bueno,
Y más que todo por los logros, ¿no? De Gigi. Al final, el mejor delantero de la historia de Italia se queda en Cerdeña, Gigi Riva. Llegamos a Bélgica y Lechat no dudó. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. El tanque belga es el máximo goleador histórico de su selección, con 85 goles en 119 partidos. Oh. Brilló en el Mundial 2018, donde Bélgica terminó tercera, y en la Euro 2020, siempre dejando su sello. En clubes también armó una carrera tremenda, más de 300 goles oficiales repartidos entre el Everton, Manchester United e Inter, donde siempre fue un 9 de referencia. Su potencia física y olfato goleador lo convierten en el ariete ideal, y no hubo discusión. Todas las IAs estuvieron de acuerdo votando. Bueno, sí, y se habla mucho de Romelu Lukaku en la actualidad o en sus últimos años, en donde pusieron mucho de acuerdo con hacerlo un meme a Romelu Lukaku por lo que pasó, sobre todo en la final contra el Manchester City por UEFA Champions League, el Inter en contra del Manchester City, en donde Romelu Lukaku no estaba pasando por un gran momento y tuvo una final que le costó incluso la salida, el pase luego a la Roma y luego una Napoli que actualmente está jugando ahí en el Napoli. Romelu Lukaku es un 9, sin duda. Siempre he tenido miedo con Romelu Lukaku. En todos los mundiales, en todos los partidos he dicho cuidado, porque no se le quita a nadie, no le quita a nadie la pelota. No le quita a nadie, es rápido y además es fuerte. ¿Cómo le quitas a ese señor? Encima te esconde la pelota. Por Lukaku. Bien. Él es quien se gana el puesto de mejor 9 histórico de Bélgica. Sigamos con Suecia, donde Dipsig se fue con la vieja escuela, Gunnar Nordahl. En su tiempo fue el máximo goleador histórico de la Serie A y es recordado como una leyenda del AC Milan. Con la selección firmó un registro imposible de igualar. 43 goles en 33 partidos, un promedio que nadie en su país ha tocado. Fue parte del mítico trío Grenoli, con el que ganó el oro olímpico de 1948, y en Italia arrasó temporada tras temporada con su olfato de gol. Pero Grok eligió a Zlatan Ibrahimovic. Y claro, con 62 goles en 122 partidos, es el máximo goleador histórico de Suecia. Lideró al equipo en Eurocopas y Mundiales, dejando goles de antología. En clubes ganó títulos en Ajax, Juventus, Inter, Milan, Barcelona y PSG. Y pasó los 500 goles en su carrera. Versátil, técnico, carismático y eterno, Zlatan fue mucho más que un 9. Pero cumplió ese rol como nadie. Al final, el resto de las IAs coincidieron con Grok. Sí. Coincido. A ver, como 9, como tal, no era el 9 de área que veías, pero lo veías en todas partes. Acá está bien. Suecia, Ibrahimovic, como seguía diciendo, sinceramente, sí, como 9, no lo pondría como 9-9, pero te mataba siempre que estaba en el área. Era un 9 referencia, un falso 9, pero que te marcaba y bueno, tiene el récord de la selección, con 69 goles en 120 partidos y pasando los 500 goles a nivel global. Y el título de mejor delantero sueco se lo queda Zlatan Ibrahimovic. Bien. Viajamos hasta Brasil. Y acá a ver. Brasil. Dipsig votó por Ronaldo Nazario. Y la verdad, ¿quién se atreve a llevarle la contra? El fenómeno es para muchos el mejor 9 de la historia del fútbol. Ganó 2 Copas del Mundo, siendo la gran figura en 2002, donde fue el máximo goleador del torneo. Además, se llevó 2 balones de oro y dejó jugadas que todavía parecen de otro planeta. Su mezcla de velocidad, regate, potencia y gol fue única. Era el arquetipo del 9 clásico. La decisión fue unánime. Todas las IAs votaron. Sí, Ronaldo Nazario, incluso para muchos, y me incluyo yo me meto en ese saco. Yo digo, de verdad, me meto en el saco de decir que Ronaldo Nazario es el mejor 9 de la historia. El mejor 9 de la historia, sin duda, es el Ronaldo Nazario. Por Ronaldo Nazario, no había otro. Es el mejor delantero de la historia de Brasil. Vamos con Argentina, donde Argentina, el 9 de Argentina. Chat eligió a Gabriel Batistuta. Batigol es el segundo máximo goleador histórico de la selección, con 54 goles en 77 partidos, y fue clave en las Copas América de 1991 y 1993, que ganó con sus tantos. También marcó en los 3 mundiales que jugó. En clubes dejó huella eterna, ídolo absoluto en la Fiorentina y campeón de la Serie A con la Roma, superando los 300 goles oficiales en su carrera. Potencia, remate demoledor y una lealtad que lo volvieron ícono. Y acá tampoco hubo dudas. Todas las IAs apoyaron la decisión. El mejor delantero centro histórico de Argentina es Gabriel Batistuta. ¿Qué opinan?
acá de la inteligencia artificial. Batistuta, ¿está bien como delantero, como 9 referente de Argentina? Yo creo que sí. Banco, yo creo que sí. Batistuta no lo superó nadie, no lo superó nadie. Una gran carrera a nivel clubes del Pipa Higuaín, pero que tuvo unos años buenos. El Pipa Higuaín fue bueno, pero ahora ya compararlo con Batistuta, yo creo que ahí se va muriendo un poco. Se va muriendo un poco, pero el Pipa Higuaín sí tuvo buena carrera, sí tuvo buena carrera, pero claro, como Argentina y como las cifras de Bati, difícil, 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 difícil. Pasamos a Portugal, y acá Grok se... Portugal, a ver, Portugal que pone como 9, ¿no? O sea, estamos hablando de 9. la jugó por el más obvio, Cristiano Ronaldo. Bueno. Aunque empezó como extremo, jugó gran parte de su carrera como 9 con la selección. Es el máximo goleador histórico con 138 goles en 221 partidos, y además llevó a Portugal a sus 2 grandes títulos, la Euro 16 y la Nations League 2019. En clubes ya sabemos la historia: Manchester United, Real Madrid, Juventus. Locura lo del bicho, claro. 5 Champions League y más de 800 goles oficiales, un récord mundial. Su longevidad y hambre competitiva son inigualables. Pero ChatGPT no pensaba lo mismo y se fue con el mito eterno, Eusebio. Sabía que iba a nombrar a Eusebio porque es más 9, ¿no? Porque es más 9. Ahora, claro, si hablamos del tema goles, pues obviamente tenemos que nombrar a Cristiano, el hombre de récords, incluso para su selección. Pero como 9-9, debatible, igual yo pondría a Cristiano, de 9. La Pantera Negra fue de las primeras grandes superestrellas del fútbol. En el Mundial 66 fue el máximo goleador con 9 goles, llevando a Portugal hasta el tercer lugar. En 1965 ganó el Balón de Oro, y con el Benfica conquistó la Copa de Europa en 1962. Además de jugar varias finales más, una leyenda total. El resto de las IAs se alinearon con ChatGPT y votaron por Eusebio. Bueno, fueron más por la lógica de lo que viene a ser un recurso como 9. Eligieron a Eusebio, pues está bien. O sea, está bien. Las estadísticas evidentemente lo acompañan más a Cristiano Ronaldo en cuanto a goles, pero si hablamos de 9-9 pleno, pues es evidente que ponerlo a Eusebio es lo más lógico, vamos a decir, ¿no? Vamos a decir que es lo más lógico poner a Eusebio como 9. Bien. Así que al final el puesto de mejor 9 de la historia de Portugal se queda con la Pantera Negra. Y terminamos con Inglaterra, donde las cosas se pusieron sabrosas. Inglaterra, último país, Inglaterra. Los ingleses, a ver. Grok y Lechat votaron por Harry Kane, el goleador del presente. Es el máximo artillero histórico de la selección con 73 goles en 107 partidos, dejando huella en el Mundial 2018 como bota de oro y siendo clave en la Euro 2020, donde Inglaterra llegó a la final. En clubes tampoco se queda corto. Entre el Tottenham y el Bayern ya superó los 400 goles oficiales. Un 9 completísimo, que no solo define, también asiste y lidera. Pero Gemini y DeepSeek decidieron mirar al pasado y votaron por Gary Lineker. No lo tengo mucho a Lineker, la verdad, te voy a ser sincero. En su momento fue el máximo goleador histórico de los Tres Leones, con 48 goles en 80 partidos y sigue siendo una leyenda. Fue el máximo goleador del Mundial 86 con 6 tantos y se hizo famoso por su increíble posicionamiento y su instinto asesino dentro del área. No necesitaba adornos. Si le quedaba, era gol. La decisión final la tenía ChatGPT. Y ojo acá, eligió a Gary Lineker. Así que el Gary Lineker. Sorpresa. Rooney, dice Facu. A ver, Rooney, lo que pasa con Rooney es que como 9 no lo pondría a Rooney. Rooney no es un 9. Rooney no es un 9 matador, un 9 definidor. Rooney es más extremo o incluso podría jugar de falso 9 o de segundo delantero, pero 9-9 no es Rooney. Pero me sorprende esta elección, Yo hubiera puesto a Harry Kane. Casi que de acuerdo en algunas, en Italia también falló en una para mí, pero en Inglaterra fíjate que yo hubiera puesto a Harry Kane. Nada muchachos, si les gustó el video déjenme su like y coméntenme ustedes qué hubieran cambiado o si se equivocó la inteligencia artificial, déjenmelo en los comentarios que los estoy leyendo absolutamente a todos. Nos vemos nosotros en un siguiente video. Adiós.